Bueno, son las 7 en punto ya. Esto es Despierta Bogotá. Este es el cafecito de la mañana. Miren, el tema de hoy es supremamente apasionante e interesante si lo sabemos ver bien y si lo utilizamos, esta conversación, para llenarnos como de esas herramientas intelectuales que necesitamos para enfrentar esa discusión sobre el metro de Bogotá, que no termina, que está muy larga. La historia además del metro de Bogotá es kilométrica, y si me permiten hacemos un resumen, aunque tome un tiempito. Vámonos hasta el año, Manolito, 1957, cuando hay un consorcio alemán le pasa una propuesta al gobierno de Rojas Pinilla para hacer el metro de Bogotá. Rojas Pinilla impulsó el tema, pero pues no pudo llevarlo a cabo por falta de tiempo. Cae Rojas Pinilla. Sigamos en el 66, el alcalde se llamaba Jorge Gaitán Cortés y propone una idea bellísima y ambiciosa, incluso para hoy. 93 kilómetros de vías, 2 líneas, tramos subterráneos y elevados. El metro iba por la Caracas desde la 66 hasta la calle 22 Sur, un sueño que se chocó con la pesadilla de los intereses de los transportadores privados en ese momento y ahora, quienes en su guerra contra el metro quedaron la guerra del centavo. Solo un año después, 1967, el alcalde Virgilio Barco Vargas, en ese momento alcalde, cambió de planes. Ahora quería un metro que pasara por la 80, la 27 Sur, la Caracas, la 10ª, la 7ª. Y la idea quedó flotando hasta 1972, cuando el alcalde Carlos Albán Holguín presentó otro nuevo estudio llamado Fase 2 sobre transporte de la ciudad, el cual concluyó que lo que había... que lo conveniente era un sistema liviano sobre rieles en Bogotá. Vamos en el 72. 74, el gobierno del presidente López Miquelsen y la administración distrital de Alfonso Palacio Rudas parten de cero, deciden que lo que hay que hacer es un metro que pase por los corredores viales existentes. Al año siguiente, otro alcalde, Luis Prieto, como es de honor, ordena otro estudio de factibilidad, que adivinen dónde quedó. Hernando Durán Duzán, 1978, propuso que la nación desarrollara el metro y que el distrito lo mantuviera. También fue un castillo de naipes. Se arguyó que los estudios eran insuficientes. 1981, seguimos. 1981, se constituyó la empresa Metro S.A. de Bogotá, pero Belisario Betancur dio prioridad al metro de Medellín. 1986, ya era presidente Virgilio Barco, y escogió una propuesta italiana de entre más de 20 para hacer ese metro de la capital. Al final, lo único que logró la ciudad fueron esos buses ejecutivos, ¿se acuerda, Manolito? Ese fue el resultado, los que decían que nadie podía viajar de pie. Ejecutivos y superejecutivos. Eso, y nadie podía viajar de pie, y nadie viajaba de pie, Manolito, eso no se llenaba, no. Cuando Pastrana asumió la presidencia, se creyó que iba a hacer algo por la ciudad, pues había sido alcalde, pero nada, no hubo plata. Gaviria también desechó el metro de Tajo y más bien apoyó la troncal de la Caracas. Aún así, el alcalde mayor, Jaime Castro, propuso en el 93 un metro ligero, troncales, que se llamaría Metrobús. 2 años después, la firma encargada del tal Metrobús se retiró, dijo que no había garantías. Vamos a la primera administración de Peñalosa. Saben que todavía falta. Año 2000. Puso en funcionamiento la primera línea de Transmilenio. Lucho Garzón siempre fue enemigo del metro, Manolito. Él dijo que valía mucho y que ya teníamos Transmilenio. Quien revive la idea fue Samuel Moreno, nada más, nada menos, ¿no? El memorable por el enorme desfalco a las finanzas de la nación. Nada pasó. Petro propuso un metro subterráneo para Bogotá y dejó estudios de ingeniería básica, pero tampoco nada se concretó. Y llegamos hasta hoy, cuando el metro está en un proceso de licitación. Ahora bien, todo esto lo estamos contando porque hoy esta conversación va a girar en torno a este tema. Y lo hacemos porque todavía está en la discusión cotidiana de la campaña la duda sobre si es conveniente para la ciudad un metro elevado o subterráneo. Vamos a hablar desde un punto de vista técnico, no político. ¿Cómo se toman las decisiones sobre los detalles de un metro? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Qué se sabe de los suelos de Bogotá? ¿Cuáles son los pros y los contras de un sistema, digamos, elevado y de otro subterráneo? ¿Cómo se toman decisiones técnicas? ¿Y la política cómo las afecta? Tenemos 2 invitados, expertos. Jaime Bateman, yo me hubiera pronunciado Bateman, pero Bateman, ingeniero, experto, consultor en ingenotecnia, suelos e infraestructuras. Ingeniero Bateman, ¿cómo está? Buenos días a todos. Yo, además de ingeniero civil, soy
magíster en geotecnia, entonces tengo un buen conocimiento de los suelos de los suelos de Bogotá. Muchísimas gracias por esa información. Luis Fernando Oliveros Villarreal es abogado experto en contratos estatales, obras públicas y concesiones. Es docente y consultor independiente. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Bueno, entonces empecemos preguntándole qué hacen los técnicos, los ingenieros, cuando le dicen hagamos un metro. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Determinan esto al azar? ¿Qué es? Sí, ¿cuál es el primer paso, profesor? No, indudablemente que todo tiene un proceso en la vida. Necesariamente un proyecto de esta envergadura, y todos los proyectos de envergadura deben tener lo que los ingenieros llamamos una etapa de preinversión, que es una etapa de análisis muy profundo de todas las características y condiciones que debe tener un proyecto y cómo la ingeniería y la arquitectura y el urbanismo pues congenian en un estudio que se llama un estudio previo. ¿Ese estudio previo ya determina si eso va elevado o si va subterráneo? Ese estudio puede fijar alternativas, puede haber una alternativa elevada, puede haber una alternativa subterránea. ¿Y toda la etapa de preinversión, pues lo que trata de involucrar en ella es todas las variables factibles. Por ejemplo, ¿cuáles son? Díganos algunas variables así para nosotros los mortales, para entender, no los ingenieros. En términos muy concretos y muy sencillos, para que se entienda claramente, las alternativas de metro en una ciudad como Bogotá y como otras muchas del mundo, pues solo tiene dos alternativas, una que se haga en forma subterránea u otra que se haga en forma elevada. Esa elevada puede ser cero elevación, es decir, que se haga a nivel. A nivel como en algunas partes de Medellín, diga usted. Y una elevación de 10, 15, 14, 40, lo que sea metros, que es una alternativa claramente elevada, como vemos en diferentes partes del mundo, que a veces nos tocan los metros a nivel y los metros a desnivel, pero ambos superficiales. Mientras el de la obra subterránea o de túnel enterrado, pues sí requiere un tema de involucrarse con la geología y la geotecnia de la región. Pero técnicamente, ¿cuál es más, perdóname la pregunta, no, pero esa es la idea, entre comillas, fácil de hacer? Indudablemente que la construcción por encima del nivel del terreno es más fácil que la construcción por debajo del nivel del terreno, porque involucra una segunda variable, que es la calidad de la geotecnia, la calidad de los suelos, la calidad de los materiales que se van a encontrar. Entonces eso hace pues que se conlleve a un estudio muchísimo más profundo. Uno puede hacer un túnel para meter un metro de dos formas, en lo que los ingenieros llamamos túnel falso, que es hacer una excavación desde superficie, hacer un hueco y luego prefabricar por allá abajo las condiciones de piso, de techo, de protección lateral, de estabilidad de las excavaciones, de que no haya problemas de derrumbes durante la construcción de la obra, etcétera, etcétera. Y se llegan a construir huecos falsos o túneles falsos. Tenemos un ejemplo reciente en la ciudad de Medellín, el soterrado de Medellín, que fue un túnel construido desde superficie. Tenemos aquí una experiencia un poco complicada, que fue el túnel de la 94, que también es una experiencia hundida hoy, pero hecha desde superficie. Ahí hubo otra serie de inconvenientes de tipo contractual. Entiendo que el abogado conoce mejor el tema. Y así sucesivamente. O tenemos la opción de hacer un túnel con una máquina tuneleadora, que es lo que llamamos los escudos o los TMB, Tunnel Machine Boring, que es ir construyendo, avanzando un escudo por el interior de la corteza terrestre y creando atrás una serie de dovelas que son unos arcos metálicos o arcos es concreto, un gusano, que es un gusano que va garantizando que la tierra no se vaya a cerrar. Exactamente. El suelo como suelo no tiene la capacidad de autosoportarse. Las rocas como rocas, que son suelos consolidados hace millones de años, pues sí tienen la capacidad de autosoportarse. Por eso los túneles en roca
ahora que está tan debatida la vía al llano, pues son túneles que no tienen revestimientos del 100%, mientras que un túnel construido con un escudo como el que se hizo en el norte de la ciudad entre la estación de Torca y el Juan Amarillo hace 8 años, 10 años, como el que se estaba planando en Canoas, que también tiene problemas de orden administrativo y legal, pues es un avance de una máquina que va por entre la corteza terrestre, pero el suelo hay que necesariamente sostenerlo. Sí. Perdón, quiero dos frases adicionales. El hecho de hacer una línea enterrada así, pues tiene dos implicaciones graves contra los vecinos. La primera implicación es la necesidad de bajar el nivel freático, si hubiese nivel freático alto, porque la depresión de los niveles freáticos implica deformaciones en las áreas laterales, lo cual puede generar inconvenientes muy importantes, muy grandes. Hemos visto grandes problemas asociados a desecación del material como consecuencia de los abatimientos de nivel freático seleccionados como alternativa de diseño dentro de las políticas de alternativas. Y la segunda es lo que se llama la extrusión. La extrusión es la falta de capacidad del suelo para autosoportarse. Entonces, si uno no vence la extrusión, los estudios no vencen la extrusión, pues necesariamente podemos tener colapsos en la excavación. Si nos vamos a la condición superficial, pues hacer un metro superficial es como hacer el sistema Transmilenio, pero o hacerlo elevado. En el caso de Bogotá estaban las dos posibilidades, profesor Oliveros, ¿no? Subterráneo y elevado, ¿sí? En ese caso, ¿cuáles fueron las condiciones que se estructuraron en un primero para decir que lo mejor era subterráneo, para muchos investigadores que dicen yo sí quisiera un metro subterráneo para Bogotá, y luego la decisión de esta administración que la tomó elevado? De acuerdo, pero aquí ruego un poco de indulgencia en el tiempo para entender algo y hacer un poquito de pedagogía en el tema. Cuando se está planificando un contrato, sobre todo los contratos de obra pública, los contratos de concesión, por su alto impacto en la sociedad, hay que revisar 3 variables importantísimas a tener en cuenta y que son o deben tratarse de forma transversal. La primera, la variable técnica. La segunda, la variable económica, y luego tercera, la variable jurídica. O sea, plata, lo técnico y el tema jurídico. Cada una de ellas resuelve distintas preguntas. Entonces, la primera, que es la variable técnica, resuelve es cuál es la necesidad pública, ¿sí? Y la segunda pregunta que se hace es cómo solventar, cómo resolver esa necesidad pública, cómo satisfacer esa necesidad pública. Y entonces, en materia técnica se encuentran con 2 importantes escenarios en materia de metros: o es elevado o es subterráneo. Por lo general siempre se prefiere un metro subterráneo porque desde el punto de vista visual, en la estética urbana, resulta ser mucho mejor. Por supuesto que sí. Y porque además puede llevarse un tráfico mucho más pesado, lo que significa que el nivel de soportabilidad de los pasajeros es mucho mayor. Pero luego empiezan a encontrarse en materia técnica otra serie de disyuntivas que llevan a unos dilemas. Y esos dilemas son de orden técnico y es, bueno, muy bien, ahora ¿cuánto cuesta subterráneo y ahora cuánto cuesta elevado? Y ahí se crea ese dilema en donde empiezan a hacerse números, porque la economía no es algo infinito, sino es algo bien finito, y en un país como nuestro, el que ha tenido graves problemas en materia presupuestal y que los está soportando hoy, pues empieza a hacer ese tipo de juicios o ese tipo de valoraciones de qué es más costoso, qué es menos costoso y qué se adecua de mejor modo a el planteamiento urbano. Entonces, frente a esa disyuntiva, evidentemente, el gobierno nacional, a través de, o por intermedio del Departamento Nacional de Planeación, empezó a hacer una serie de estudios de prefactibilidad y factibilidad a propósito de los estudios que iban soportando el Distrito Capital por medio del IU, por medio de la empresa Metro, y en relación con ello encontraron o empezaron a hacer unas valoraciones de orden económico en relación con una u otra solución. En principio, a propósito de las condiciones macroeconómicas del mundo y de Colombia, se había pensado que pudiera ser subterráneo, dado el límite que presupuestalmente le fijó en ese momento la Nación, acompañándolo en el 70% de la financiación del proyecto. Pero era el año 2013, 2014, 2015, y en el año 2015 empieza a pasar algo a nivel macroeconómico mundial, y es el incremento tremendo del dólar en más de 1.000 pesos. Y eso ya fue una primera limitante supremamente grave para esta situación. Sí, pero no es lo mismo, no sé, dólar
Dorada 2000 que Dorada 2000. 2000. Exactamente, que básicamente esa ¿Qué fue la fue? circunstancia. El segundo aspecto importante que empezaron a analizar en ese entonces fue, a propósito de lo que estaba ocurriendo con el deprimido de la 94, las difíciles condiciones del suelo de Bogotá. Ya habíamos tenido experiencias, la conoce el doctor Jaime, en materia de Transmilenio, por la Autonorte, la primera línea Transmilenio en la Autonorte, las difíciles condiciones del suelo. Lo estábamos teniendo con el problema del túnel de Canoas para el acueducto de Bogotá, y lo estábamos viviendo con en la 94. Y en ese momento ocurrió algo importantísimo que entró a valorar el Departamento Nacional de Planeación, y era cuáles eran los riesgos geotécnicos o geológicos para hacer un metro en lo que se estaba proponiendo, que era de 40 metros, entre 40 y 50 metros bajo tierra, y era para poder esquivar todo lo que significa el tema de redes, de servicios públicos, teniendo en cuenta que Bogotá no tiene mayor información en esa materia, y que muchos son los proyectos que se han no sabemos qué hay ahí debajo. Ha sido una Así de problemática simple. constante, ha sido una problemática constante en las obras públicas en Bogotá, porque poco a poco se ha ido consolidando y generando estadísticas en materia de redes de servicios públicos domiciliarios que se encuentran enterradas. Entonces, para obviar ese problema tenía que bajar entre 40 y 50 metros. Y lo segundo, pues eran las condiciones mismas de cuáles son los suelos que tiene la sabana de Bogotá y las problemáticas que ello genera, entre esos los niveles freáticos. Entonces, frente a esa situación, el gobierno nacional dijo: miren, señores, a propósito de estas situaciones macroeconómicas que está viviendo el país, el gobierno nacional se planta en que no puede entregar más de tantos recursos, y en relación con ello empiecen a revisar en sus estudios de prefactibilidad y factibilidad si es posible o no seguir haciendo un metro Hay una subterráneo. regla de oro, ¿no, Manolito? El que pone la plata pone las condiciones. Claro. Pues, digamos, es la regla de oro del mercado. Inclusive hoy son y mañana. Sí, los mismos bancos, cuando usted va a comprar le dice, va a comprar la casa, pero en estas condiciones. No quiero, entonces no le presto la plata, de verá. Exactamente. Así de simple. Entonces, bueno. Y ahí fue va. así como para enero y septiembre del año 2017. Porque se es que además genera- la nación pone el 70%, ¿no? Así es. Y por ley está obligado a invertir hasta el 70%. Y los bancos en el- mundiales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco de Londres, el que no banco, recuerdo cómo prestan igual también esa plata, pero no la tenemos en el bolsillo. Así es, y los bancos, o la banca internacional, la banca multilateral, la banca bilateral, hace una serie de estudios y de análisis para efectos de determinar si el que va a resultar adjudicatario del contrato va a poder ejecutar la obra. Entonces miden ese riesgo de posibilidad de ejecución de obra y terminación de obra, y luego, por supuesto, en sí la viabilidad económica y técnica del proyecto. Entonces se empiezan a hacer una serie de valoraciones de orden económico, y en relación con ello la banca multilateral empieza a hacer una serie de cuestionamientos y preguntas, y a propósito de esos cuestionamientos y preguntas, pues surge la posibilidad de que tenga que ser necesariamente elevado, y eso lo definieron los COMPES dictados en enero del año 2017 y septiembre del año 2017. Ahora, el COMPES no es unas personas que se reúnen y toman una decisión porque sí. No, estamos hablando de expertos que están vinculados al Departamento Nacional de Planeación. A veces están contratados, a veces pertenecen directamente Sí. al Departamento Nacional de Planeación, son expertos vinculados a ella por contratos de prestación de servicios, en donde hace una serie de formulaciones de orden técnico y económico para determinar si un proyecto es viable o no, y si económicamente es financiable o no. Y a propósito de esos estudios, entonces entran en ese dilema de que tenga que ser o una parte elevado o una parte subterráneo, pero lo cierto es que el gobierno nacional les dijo que si era subterráneo no podía llegar sino hasta cierto límite, y ese iba a ser la 53, en la Caracas con 53, porque no era posible seguir financiando en adelante. Y que a propósito de algunos estudios que estaba haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo, empezaron a pensar en 49 aspectos para efectos de empezar a reducir el costo de lo que sería un metro subterráneo. Y a propósito de ese ejercicio técnico-económico, se empezó a ver la necesidad de que, para efectos de llegar a la línea de destino que se pretendía o que se quería por efectos de conectividad urbana, tenía que ser elevado, porque ellos reducían en forma importante esos costos. Listo. Entonces, bueno, digamos que vamos ahí, Manolito, en esa decisión de que se tomó la determinación, luego de estudios técnicos, financieros, Económicos y y económicos, sí, financieros, que era mejor elevar. Mi pregunta va en este sentido, doctor Bateman. En el caso, por ejemplo, de construir el metro de Bogotá, la gente dice, en un tramo como el lago, donde quedó el lago, Lago de Tan. los terrenos
facilitan de que se pueda construir subterráneo o elevado. Mejor dicho, la pregunta la podríamos resumir, Manuelito, en cómo son los suelos de Bogotá. Exactamente. Sí, yo lo resumo en forma muy sencilla y práctica. La morfología y la geología de la sabana de Bogotá nos indican que tenemos una serie de suelos lacustres, altamente compresibles. ¿Qué quiere decir compresible? Compresible, deformable. Se deforman. Se deforman, altamente deformables, muy bajos en capacidad portante, muy bajos en resistencia. Entonces son suelos complicados desde el punto de vista... ¿Porque son qué? ¿Pantanosos? Pantanosos, lacustres. Es como un pantano. Como un pantano. Nosotros los que no somos, digamos, imagínense como ese terreno del pantano, arenas sueltas, ¿o qué? Sí, son arcillas muy blandas, reblandecidas, con muy baja capacidad portante. Eso motiva pues que sean suelos muy complejos desde el punto de vista de su caracterización geomecánica. Si se hace el metro elevado, pues eso también quiere decir que vamos a usar los suelos. Lo que pasa es que se van a usar los suelos de manera diferente. En un caso, en el metro enterrado, el suelo es partícipe totalmente del 100% de la línea de excavación, mientras que en un metro elevado o un metro a nivel, pues las concentraciones de carga están prefijadas en los sitios de apoyo de las columnas. ¿Usted sabe hasta cuánto tendríamos que cavar si en una próxima línea quisiéramos hacer un metro subterráneo? Pues si se logra parar. Posiblemente no he trabajado a fondo en el tema, pero posiblemente las profundidades de cimentación que están proyectadas hoy para el metro elevado sean del orden de 35 o 45 metros de profundidad, porque son suelos muy blandos, buscando unas lentes de arena que encontramos a esas profundidades. Porque Bogotá, digamos, Bogotá está llena de humedales, digamos. Bogotá es una zona de humedales, son unas arcillas fluvioglaciales, son suelos muy blandos, muy blandos, altamente compresibles, a los cuales les hemos dedicado, mucha parte de nuestro trabajo. Tenemos ejemplos de grandes profundidades de cimentación, como el edificio Telepor en la carrera séptima con calle 114, como algunos otros edificios, el de la calle 100 con séptima que hoy se están haciendo. Entonces son ejemplos de profundidades importantes, récord Guinness dentro de la ingeniería geotécnica mundial. Por las dificultades, y la constitución misma de las arcillas de Bogotá. Ingeniero, déjeme preguntarle algo. Cuando estaban construyendo el edificio de la 72, creo que era de con un séptima, banco, sí, el con edificio séptima sur-occidental. Se vino un pedazo de tierra. Yo recuerdo eso hace como unos 20 años. Y el otro, el de la 98 con 11, recuerdo también, se vino también un pedazo y tuvo necesidad de cerrar vía. Ese tipo de cosas pueden suceder en la construcción. Uno se imagina, bueno, cómo se construye un metro con unas vigas y cosas de esas elevado. ¿Cómo se hace? Sí, en los dos ejemplos que usted cita, los problemas fueron de empujes laterales de tierra. Si uno va a hacer un hueco, va a hacer una excavación, que era lo que al principio explicaba como túnel falso. Si uno va a hacer una excavación, y esa excavación hay que contenerla con elementos de concreto, con pantallas que llamamos prefabricadas y fundidas en el sitio, con elementos metálicos como tabloestacas, que fue un poco lo que se usó en la 94 con la NQS. Entonces hay que proteger eso. ¿Qué pasó en la 72 con séptima? Hace 15 años ya, la vida pasa como dicen. Que uno de los anclajes cuando la excavación iba a 8.50, 8.90, falló y se vino la pared y todo lo que estaba encima pues fluyó con ella. Y el caso de Pijao, de la 98 con 11, fue un caso de una falla que llamamos falla de fondo. ¿Qué es falla de fondo? Que si uno empieza a hacer una excavación, pues el suelo del lado se queda sin soporte, porque hagan de cuenta que son vasos comunicantes. Si yo hago una excavación y este se queda sin soporte, pues viene el desliz. Entonces es altísimamente susceptible el sistema de metro enterrado, cómo van a manejar las excavaciones. Pero entonces, ¿por qué hablemos de hasta dónde habían llegado los estudios del metro subterráneo en Bogotá? Cuando nos dicen que ya estaba listo
¿Esos estudios estaban listos? No, no es cierto, no es cierto. Llegaron a fase 1 y fase ¿Qué es 1 fase 1? Fase 1 es una valoración preliminar en aspectos técnicos, en los principales aspectos técnicos del proyecto. Luego hay que desarrollar la fase 2 y luego llegar a la fase 3. Llegamos hasta fase factibilidad, donde se tenía cierta información técnica, pero no tan profunda como se requería. Fue precisamente a propósito de que la banca multilateral empezó a seguir unos estudios mucho más profundos que se advirtieron el de que que había unos riesgos geológicos y geotécnicos Por ejemplo, tremendamente importantes. ¿qué no se da cuenta uno en fase preliminar? La ingeniería de detalle es la que define realmente cómo se va a hacer una cuestión y cuánto realmente va a costar. Aquí cuando uno está hablando de estructuración de proyectos, en materia de estructuración de proyectos, de lo que se trata es de que en la medida en que se va avanzando en la profundización de los estudios, se van reduciendo los riesgos primero y se va generando más certidumbre de qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que puede ocurrir. Y desafortunadamente en materia geológica o de geotécnica y de suelos no había unos estudios profundos que determinaran qué realmente era lo que podía ocurrir en Bogotá. Fíjense ustedes lo que pasó con la otra tragedia nacional que está ocurriendo en Colombia, y es el tema del túnel de la línea. Mire usted que el gobierno nacional tuvo que reducir el grado de riesgo, minimizar, achicar un poco el grado de riesgo cuando hicieron el túnel piloto, porque no se sabía qué realmente era lo que había, y entonces tocaba hacer un pequeño túnel para efectos de atravesar la cordillera central y llegar a la occidental, y así empezar a tener más datos certeros de cuál era la información geológica o geotécnica que se requería, hasta que finalmente dijeron es posible hacer el túnel y esto puede costar tanto, ¿cierto? Eso no había pasado en Bogotá no había pasado eso, menos bajándonos de tratos de entre 40 y 50 metros, que era lo que se requería. Y entonces en esta materia hablamos de lo que se denomina en derecho sujeciones materiales imprevistas, y es cuando existe falta de certeza y no se tiene tanta seguridad de qué es lo que está enterrado, pues pueden ocurrir una serie de eventos que no van a ser posibles de controlar entre las partes y que evidentemente va a tener un impacto en los costos del proyecto. Entonces, precisamente fue haciendo ese análisis que el gobierno nacional determinó que frente a esas inseguridades, frente a esas incertidumbres de información técnica, no iba a poder acompañar, sino hasta cierto límite, la inversión. Lo que habíamos dicho, uno dice el poder económico, son unos monstruos bravísimos, furiosos. No, son unos cervatillos muertos de miedo, que no invierten un solo peso. Realmente es eso, un cervatillo que se asusta con el movimiento de una hoja en el viento, pero cuando además van a libar. Pero además las exigencias de planeación. Yo recuerdo cuando sale Simón Gaviria, dijo, tienen que llenar unos requisitos. Sí. Y eran 12 puntos, pero no son 12 puntos como un examen, no. Así es. Eran 12 puntos, cada uno tenía que ir, digamos, financiación, jurídico, una cantidad de cosas. Entonces el distrito empieza a hacer digamos, los estudios, y se demoraron 2 años y medio, casi 3 años en eso. Sí. Por eso es que se demora, digamos, porque Peñalosa dijo, cuando empezó, dijo, no, lo vamos a hacer en tanto tiempo. No, hay que contar con este tipo de cosas que exigen los COMPES, y por eso cuando el COMPES ya se vuelve ¿cómo se llama eso? Confis. No, estratégico, un plan, un proyecto de importancia estratégica, es porque se había cumplido con todo ese proceso. Ya. Antes no. Entonces, digamos, eso hasta ahí había llegado hasta una fase preliminar. Este metro elevado hasta De factibilidad. De factibilidad. Pero le faltaba mucha información para efectos de llegar a fase 3, que es ya los estudios de detalle, donde realmente se sabe o se tiene mucha más certeza de la información técnica para efectos de determinar cuánto va a costar el proyecto y qué posibles riesgos pueden surgir, pero también cómo se pueden mitigar. ¿Por qué en Europa se hicieron los metros subterráneos? Eso yo me pregunto, a veces me pregunto si era porque efectivamente temían hace 120 años que llegaran los aviones y bombardearan la ciudad, entonces de alguna manera pues los sistemas de transporte estaban protegidos, pero además eran los sitios de refugio, como lo fueron efectivamente en los bombardeos de la primera, la Gran Guerra, pues, y la Segunda Guerra Mundial. Además, ¿por qué en Quito, por ejemplo, sí se hizo el metro subterráneo y nosotros no? El metro subterráneo o el metro elevado pues tienen implicaciones no solo ingenieriles, sino arquitectónicas, urbanísticas, impacto urbano, la satisfacción de la gente, etcétera. Uno no debería
simplemente decir que es mejor si enterrar o elevar, porque tiene toda una serie de implicaciones paralelas en donde la comunidad tiene pues una participación, o debe tener una participación de total trascendencia. Claramente lo dijo el doctor Oliveros, un metro enterrado, el estudio de un metro enterrado hoy está en un nivel de fase 1 avanzado. Hay incertidumbres geológicas, hay incertidumbres geotécnicas, hay incertidumbres de comportamiento. Fase 1 avanzada. Faltarían fase 2 y fase 3. ¿Y eso cuánto se demora en los estudios de fase 2 y fase 3? Fase 3 la tiene que completar el concesionario, que resulta adjudicatario tiene que hacer la fase 3 ¿Y la y fase estudios 2? de detalle. Factibilidad. ¿Cuánto tiempo se demora? O sea, eso no es un capricho de decir, no, es que cuando dicen, es que falta ingeniería de detalle, es al constructor el que le toca hacer esa parte. Sí, así está estructurado este contrato, está estructurado de esa manera, y él va a tener una fase importantísima en tiempo, que más o menos dura entre año y medio, para efectos de concluir la ingeniería de detalle, y ahí sí poder iniciar la obra. Bueno. En el mundo, me estaba diciendo, ¿cómo en el mundo ustedes que saben qué se está haciendo en este momento? No los que ya se construyeron, sino los que se están construyendo. ¿Cuáles se están construyendo en el mundo? ¿Alguien? Yo quería completar un poco lo que decía el ingeniero Bateman, y es lo siguiente. En Berlín, que fue uno de los primeros pioneros en materia de metros dentro de la ciudad, pues en ese entonces no estaba desarrollada la industria aeronáutica, eso vino 20 o 30 años después. Entonces no había ese temor de que pudieran haber bombardeos como en ese entonces se presentaban, sino hay algo importantísimo que hay que tener en cuenta, y es el estado de la técnica del arte. Vale decir, en un momento determinado de la historia de la sociedad, cómo se hacen las cosas, cómo se construía un edificio hace 200 o 300 años y por qué eran solamente de 3, 4, 5 pisos. Hoy, ¿por qué podemos hacer edificios de 40, 50 y 60 pisos? El estado de la técnica del arte, vale decir, el nivel de avance en la tecnología, va determinando la posibilidad de hacer más y más cosas. Era impensable, por ejemplo, hace 100 o 120 años hacer el túnel del Canal de la Mancha. Y hoy en día tenemos un metro, un tren que atraviesa y que llega desde Inglaterra hasta Francia, y tenemos un lecho marino, por supuesto que sí. Pero ¿cuáles eran los recursos económicos que se apropiaron y cuánto iba a costar eso? ¿Y era posible financiarlo? Seguramente, y parafraseando a muchos políticos colombianos como lo dicen, recordemos que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, y en Dinamarca vamos a tener unos presupuestos y unas perspectivas económicas y técnicas totalmente distintas, diametralmente bastante alejadas y más avanzadas a lo que podemos hacer aquí. Es lo que hay y es lo que se puede, y entonces ya tenemos que ver cuáles son los otros impactos que tiene un metro subterráneo, un metro elevado, y cómo podemos mitigar esos impactos, y es precisamente cómo se diseña ya un metro subterráneo elevado, a propósito de que ya se hacía imposible hacerlo subterráneo. Pero le cuento una cosa, por ejemplo, Dubái hace 10 o 15 años terminó su metro, uno de los metros más bonitos y más costosos del mundo, y es netamente elevado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ellos tenían todos los recursos para financiar y pagar lo que quisieran, lo que hacer. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista estético y visual, para ellos la sociedad pensaba de una manera muy distinta, como lo podemos ver nosotros en Occidente. Ya, digamos, ahí hay también una determinación de ese tipo, estética, arquitectónica, urbanística. El metro subterráneo tiene otros costos adicionales, la iluminación, la ventilación, el manejo del mantenimiento. Claro, indudablemente el tema electromecánico y de servicios como iluminación, ventilación, galerías de escape, galerías de emergencia, nichos para accidentalidad, etcétera. ¿Son más baratos, son más caros subterráneos? Indudablemente, porque todo va dentro, en el interior de la corteza. Luego se debe dar la total viabilidad de operación, mientras que en el metro elevado pues las cosas se ven y entonces son diferentes en su manejo. Sí. Por eso no hay que aislar todas las disciplinas en que aparece la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo, la planificación en uno o en otra alternativa. Digamos, desde el punto de vista del análisis geológico, geotécnico de los materiales, es mucho más riesgoso el metro subterráneo
como lo narra el escrito Gómez que leyó Luis Fernando, al metro elevado. En el metro elevado tú puedes hacer perforaciones en el sitio exacto donde se va a hacer la columna y definir el sondeo va a ir hasta 50 metros y voy a fundar a 40, etcétera. Y eso tiene muy poco o casi ningún grado de incertidumbre, siempre y cuando pues hagan los estudios completos, o sea, hagan una perforación por apoyo como lo exige el Código Colombiano de Construcción de puentes. Ya. Uno toma en cuenta solo el diseño del metro y la parte, lo que acompaña, los edificios que acompañan, los servicios que acompañan el metro, ¿también se toman en cuenta cuando uno se diseña un sistema de transporte masivo? Indudablemente, y en la medida en que deje de estar enterrado o sea elevado, pues tiene unas valoraciones de orden estético, impacto urbano y económico, por supuesto que sí, que hay que apreciar, y por supuesto todo en definitiva son costos. Entonces en el metro subterráneo tendrá que pensarse en escalinatas subterráneas, todo un urbanismo que va en la parte de abajo, etcétera, etcétera, iluminación, etcétera, etcétera. En el elevado tendrá que pensarse cuáles son los edificios de acceso, que tengan rampas, que tengan ascensores, que tengan escaleras, y también se empieza a pensar en otra serie de soluciones de orden estético urbano que se piensan manejar, digo yo, en forma bastante adecuada a propósito de que este va a ser elevado por el impacto urbano que se piensa crear desde el punto de vista estético con este metro elevado tal y como se propone en la licitación pública internacional abierta que en este momento ya está cursando. Porque es que uno dice, Manolito, y uno piensa, efectivamente, entonces uno piensa en Canadá, en Nueva York, efectivamente unos metros subterráneos, incluso hay ciudades en los Estados Unidos que tienen los metros aéreos, elevados, pero claro, tienen unas estaciones, tienen 6 meses de frío y de esos 6 meses 4 de nieve intensa, pesada, fuerte, metros de nieve, ¿sí? Montreal, por ejemplo, tiene 8 o 9 kilómetros subterráneos donde la gente vive debajo porque es un frío tan canalla que usted tiene que estar protegido de esta manera. Y uno dice, en el trópico, pues aprovechemos la luz, aprovechemos el aire que tenemos. Me imagino que puede ser una consideración. Las estaciones, ¿cómo se determina el número de estaciones y la distancia entre cada una de las estaciones? Porque aquí se ha criticado mucho que este proyecto tiene 1.2 entre cada estación. Sí, desafortunadamente ese es un tema que toca a la movilidad del peatón. Y entonces aquí la filosofía nuestra es que el carro o el transporte masivo llegue hasta la puerta de la casa, y eso es imposible. Entonces necesariamente hay que establecer unas distancias mínimas que tienen detrás todo un estudio de movilidad, cuántas personas caben, a qué velocidad pueden andar, qué tipo de aglomeraciones va a haber, todo esto. Entonces son distancias escogidas por personas muy capacitadas en el manejo de transporte peatonal, transporte masivo, y con eso se escogen las distancias. Adicionalmente, pues al entorno del sistema. Recuerden la estación de museo aquí en la carrera séptima con calle 30, que es un ejemplo de estación. Es un ejemplo de estación sin haber dañado para nada el Museo Nacional, una de nuestras reliquias. Sí. Entonces, ojalá el metro llegara hasta la puerta de cada uno, pero es imposible, es absolutamente imposible. Hay que hacer el esfuerzo de caminar. Y uno camina en París o en Londres 3, 4, 5 kilómetros o 500 metros o 1000 metros para llegar a su estación, y llega y no hay protesta de la gente. Pues se acoge a eso. No podemos hacer las estaciones pegadas. Pues también, ¿no? También, sobre todo en el centro. Lo que pasa es que tienen... Pero tienen conexiones internas. ¿Cuántas líneas de metro tienen ya? Porque llevan 50 o 100 años haciendo metros todos los días. Sí, los estudios de movilidad de tránsito hablan de unos aspectos importantes, y es primero origen-destino, que es lo que define la ruta, el trazado, de dónde a qué punto va a ir. Y en segundo lugar, la caracterización, y es algo que se quiere lograr con el Metro de Bogotá, es crear una sinergia de movilidad. Entonces, a propósito del ahorro que se iba a tener, ya que se reducía la exposición al riesgo geotécnico, geológico,
el gobierno distrital reenfocó con el gobierno nacional, en armonía con el gobierno nacional, reenfocó parte de esos recursos a generar otras vías que van a acceder al metro para efectos de unificar y crear esa sinergia de movilidad. Y va a ser Transmilenio por la calle 60, por la avenida 68, y va a ser Transmilenio por la avenida Ciudad de Cali. Entonces, esos puntos, esos nodos de movilidad van a generar unos importantes puntos de intermodalidad. Que la gente llegue caminando, que la gente llegue en bicicleta, van a haber parqueaderos para bicicleta. Porque uno dirá, yo vivo en Suba, ¿de qué me sirve a mí el metro que parte desde Bosa hasta Chapinero? Dice, nada, no. Si usted está interconectado, puede tomar un bus en Suba, Transmilenio. Tal cual. un Transmilenio o un SITP, y llega con el mismo tiquete al metro y ahí se mueve. Y así es como quedó diseñada la primera línea, precisamente para crear esa sinergia de movilidad y el transporte intermodal, taxis, buses, bicicletas, el peatón, lleguen y converjan a puntos estratégicos donde están ubicadas las... ¿Será por eso que en la Caracas, además del metro elevado, debajo pasa Transmilenio? Por supuesto. ¿Será por eso? Y también pienso a uno... Si uno estaba pensando, aquí me hacen una pregunta que me parece muy interesante. Es cierto, dice la persona que me escribe, dice, ¿es cierto que las viviendas junto al metro pierden valor comercial? Este es uno de los grandes estudios de impacto urbano que en los últimos tiempos se han hecho, y sobre todo en Bogotá, a propósito de todo el tema de Transmilenio, y es la marginalidad urbana. Ese fenómeno se denomina como marginalidad urbana y es algo de lo que se acusa a la Caracas, de lo que ocurrió con la Caracas y el deterioro de la Caracas y el que tal vez fue la única que se afectó así. Que exactamente, que fue la principal que se afectó. Sí, se afectó drásticamente así, y eso es evidentemente un reto que plantea este proyecto. Lo debo precisar, yo no hice parte de los estudios, simplemente me he dedicado a estudiar cuáles son los documentos que finalmente salieron al mercado para efectos de abrir esa primera licitación, pero uno de los grandes retos que tuvo este proyecto para efectos de no crear esa marginalidad fue ese, precisamente, la experiencia que tenemos con la Caracas, y el de que no se vayan a crear espacios que puedan utilizar los delincuentes, la oscuridad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, la caracterización de este proyecto fue un metro mucho más elevado. Un metro en donde también se reduce el impacto del sonido, a propósito de que en el estado de la técnica del arte, la maquinaria, la manera como se va a construir el viaducto, va a mitigar también el impacto de sonido de lo que eran los vetustos y antiguos Eso no metros. vamos a tener eso que nos muestran en las películas en Nueva York, o quien han ido ese sonido espantoso encima de uno, al lado de la casa, y que tiembla todo el mundo. Eso no va a ocurrir porque va a ser un metro con unas características en donde el viaducto va a tener una forma curva donde el sonido debe salir hacia arriba, no hacia abajo, y debe mitigarse mucho la transmisión del rastrilleo que genera necesariamente el paso del metro. Entonces, en el estado de la técnica del arte, pues hoy en día la tecnología ha avanzado para efectos de que todos esos impactos en materia urbana se mitiguen, y la experiencia va a ser muy distinta, inclusive a la que tienen en Medellín hoy por hoy actualmente. Ingeniero, cuando uno mira el metro está planteado que llega a las 72, 75 ahí, ¿cierto? 72. Exactamente. Entonces, dicen algunos, bueno, entonces hay que hacer ahora hacia abajo, hacia el 80. Y uno se encuentra hacia el 80 unos humedales. Juan Amarillo, el de San Carlos, de Florida. La Florida. ¿Tendría que hacerse ahí, buscarse también subterráneo, o ahí también tendría que hacerse elevado? O hay que tomar unas decisiones de... Pues hay que hacer los estudios pertinentes, iniciando por la fase 1, que es el planteamiento del problema, y seguramente pues se debatirán los temas. Es muy prematuro decir en este momento es mejor subterráneo o es mejor elevado, porque hay que hacer todos los estudios. Entre más nos bajemos hacia el río Bogotá, entre más caminemos hacia el occidente de la ciudad, pues más problemas de humedales vamos a tener, que están tan debatidos, ya han estado y tan los debatidos. Suelos cada vez van a tener, y los suelos cada vez van a ser más blandos y más deformables. Sí. ¿A usted le gusta el trazado que se ha hecho de esta propuesta? Aunque no he estado vinculado con el tema, me gusta mucho el trazado, y ojalá la Caracas vuelva a ser la Caracas que vivimos hace 50 y pico de años, cuando éramos unos niños, y esa era nuestra calle predilecta de ir a caminar
hoy en día absolutamente deteriorada por múltiples circunstancias. ¿Y a usted le gusta el trazado? Pues, más que gustarme, pues fue el resultado de unos estudios importantísimos, eso sí, de avanzada de hace 8 o 10 años, en donde se determinó a propósito de lo que se hace en materia de movilidad, esos estudios de origen-destino, de caracterización y caracterizaciones, cuáles son las necesidades públicas más apremiantes, quiénes necesitan moverse de qué lugar a qué lugar. Indudablemente yo creo que es un trazado muy acertado, pero hay que seguir, y como lo proponen varios candidatos, o sea, ya hay que agotar el debate aquí, ya se tomó esa decisión por el amor de Dios, hay que como sea hacer esa primera línea y pensar ya en una segunda y una tercera línea de lo que necesita Bogotá. Fíjense que en los años 80 los japoneses hablaban que Bogotá necesitaba un asterisco, ya para ese entonces se estaba hablando de que se necesitaba un asterisco y por supuesto el ¿Qué reto quiere es decir seguir. eso? ¿Una estrella...? Más o menos para efectos de que se Distribuidora. comunique toda, para que se efectos de que se comunique Ajá. toda la ciudad, y luego entre ellas, como ocurre en Madrid, que empezaron a unir cada una de esas líneas, empezaron a unirlas entre sí. Pero en los primeros, esos estudios de los años 80 hablaban de que era necesario un asterisco para ¿Y en Bogotá. dónde era el asterisco? No, había que ubicarlo por la caracterización, ya. cómo debía ir de sur a norte, de norte a sur, de oriente a occidente, viceversa, y luego los entramados que iban a poderlo unir. Hoy en el mundo se construyen más metros elevados o subterráneos. Yo creo que, no tengo el dato preciso, pero yo pienso que 50-50. Sí, yo creo que está muy equilibrado. Ahí, todos los metros en roca son enterrados. ¿En roca? ¿Qué En quiere roca. decir? Cuando El suelo, las cuando el condiciones suelo es de roca, Cuando el suelo, aprovecha cuando la para corteza hacerlo. es de roca, o sea, eso está consolidada, pues el túnel se hace Se por... puede hacer ahí el gastico, la inversión, Exacto. pues, porque... Pero sí. cuando es el caso como este de suelos lacustres, pues el tema del enterrado tiene circunstancias que ya hemos debatido y entonces la alternativa Bueno. elevada pasa a tener ¿Qué incidencia pasa? Sí. económica bien importante, lo explicaba el abogado. Venga, Oliveros. abogado, usted que es experto, le voy a hacer 2 preguntas ahora, experto en este tema de contratación pública. ¿Qué pasa hoy? No digamos en diciembre cuando se asigne la licitación. Hoy, si se para la decisión del metro elevado. Pues, oye, en materia jurídica no tendría mayor impacto más que haber perdido algunos recursos importantes y un tiempo, sobre todo, mayor importancia en los estudios previos, ¿no? Entonces, esas 2 consultorías importantes que fueron contratadas, primero la del año 2012-2013 y luego la del año 2016-2017. Desde el punto de vista jurídico, pues no tendría mayor impacto, aun cuando O sea, sí se sería puede. un mal mensaje para toda Pero, la ojo, banca multilateral e internacional de que no hay seriedad y de que no hay seguridad jurídica en las decisiones que toma una entidad territorial tan importante como nada más y nada menos que el Distrito Capital de la República de Colombia. Pero mi pregunta ahí es, ¿qué hacen entonces el Banco Mundial, Banco Interamericano y el de Londres, que ya aprobaron los recursos o los préstamos? Pues ¿Eso qué significa? evidentemente No los desembolsan. no se desembolsan, y de hecho debe precisarse que esto va a ser una financiación bien especial. Este contrato se va a manejar más o menos como lo que fue la fase 2 de Transmilenio, que fue la NQS, la 30, y es que es un contrato de obra pública con pago extendido. ¿Por qué con pago extendido? Se va a hacer por anualidades o por hitos más bien de entrega, y es que poco a poco el gobierno nacional no tiene los 15 billones o 16 billones de pesos que va a aportar, no es que los tenga en caja, sino que va a comprometer vigencia futuras. Lo propio va a hacer el distrito con sus 7-8 billones de pesos que tiene que financiar. No es que los tenga en caja, sino que con las vigencias futuras los va a ir financiando. Luego no se le puede hacer un pago inmediato y no se cuenta en caja con esos recursos para el contratista, y entonces lo que tiene que salir el contratista a hacer es buscar esos recursos para ir financiando, y en la medida en que con ingresos y egresos se vaya generando un modelo económico que permita la liquidez para poder concluir el proyecto, y con el paso del tiempo en la operación y el mantenimiento del metro se le acaba de pagar al contratista los recursos. Pero entonces lo que hace es que se retiran los préstamos y los compromisos internacionales que se tienen para financiar el proyecto. Pero ¿qué pasaría? Porque el viernes creo que se cierra ya la presentación de propuestas, el 21 de septiembre, y se adjudica el 21 de octubre. Se cierra la versión de septiembre y se adjudica en octubre, ¿no? Exactamente. Si ya adjudicado y quien llegue diga, no, yo no voy a hacer eso, voy a hacer otra cosa,
¿Qué pasa ahí? Se En la puede medida que renegociar. En la medida que sigamos avanzando, se va generando o el Estado va comprometiendo más su responsabilidad. Si llega a ocurrir el cierre del proceso de selección y en ese momento termina la licitación pública, ya el Estado compromete en forma importante su responsabilidad civil, patrimonial. Con solo lo que pasa el viernes. Con el cierre, claro, porque ya son la firmeza de actos jurídicos como es la presentación de una oferta irrevocable por demás y también irrevocable se torna la licitación pública para el Estado. Entonces se empieza a comprometer más la responsabilidad del Estado en la medida en que sigamos avanzando en la licitación. ¿Y qué decir cuando ya esté adjudicado? Una vez adjudicado ya tendrá que negociarse una terminación bilateral si alguien quisiera llegar a hacerlo y si no lo quiere el concesionario, el contratista concesionario, pues evidentemente el Estado queda expuesto a una serie de acciones judiciales bien importantes porque está comprometiendo los recursos públicos. Sí. En eso. Es decir, bueno, el problema, además, lo que esto significaría en tiempo, abrir una nueva, discusión. Porque los préstamos internacionales, bueno, y cualquier tipo de préstamo, el que Manolito me hace a mí todos los días, se basa en la confianza en que yo le voy a pagar. Así es. Exactamente, en que es buena paga, y entonces Manolito dirá, no es lo mismo si yo en este momento tengo trabajo a que el otro día Manolito me preste cuando ya no tenga trabajo. Manolito va tomando unas consideraciones, se va dando cuenta que yo no le he pagado a usted ni que le he pagado a usted, entonces ya cada vez va a más difícil prestar. Más difícil prestar. Entonces, cuando usted dice que se envía un mensaje, mal mensaje a la comunidad internacional, y me refiero a los bancos, ¿sí? Significa que los bancos, digamos, se lo van a pensar más e incluso pueden hasta encarecer los préstamos para una próxima eventual. Pues así lo has dicho y lo has presentado, y esa es la manera como se mueve el mercado. El mercado, entre más confianza haya en el mercado, los intereses bajan, se logra con menos dificultad tener acceso a los créditos, etcétera, etcétera. Entre más incertidumbre y más inseguridad jurídica y política haya, se encarecen los préstamos porque pues, ese es el efecto económico directo que crea una situación de esas. Entonces, evidentemente, no es lo mismo prestarle hoy a Colombia en estas circunstancias que prestarle a Colombia en unas circunstancias más adversas en materia de orden público, en materia de tantas y tantas variables, que es una lectura que hacen los bancos y los banqueros, porque pues, detrás de qué está un banquero, pues, es un negocio. Exactamente. Exactamente. Entonces sí, lo mismo, no, voy a prestarle a usted, pero resulta que ese país está en guerra. Así es. Voy a prestarle a usted, no, pero es que resulta que ya hace unos días ese alcalde, esa alcaldesa me dijo que no, que lo va a renegociar. Empieza uno a tener esa consideración. Hay un informe de la Contraloría. Exactamente, en el cual se hicieron unos hallazgos. Usted que es experto en eso, cuéntenos qué son hallazgos. Y si eso, entonces, ese tipo de hallazgos, esa palabra, la lee el señor del banco y dice, uy, ¿eso qué pasa ahí? ¿Qué es eso? Bueno, hay que tener en cuenta que en materia de contratación estatal, contratación pública y en general la responsabilidad que tienen los agentes del Estado, se enfrentan 4 perspectivas de esa responsabilidad. Una responsabilidad penal, una responsabilidad disciplinaria, una responsabilidad civil o patrimonial, económica y una responsabilidad fiscal. Cuando hablamos de responsabilidad fiscal, hablamos de la correcta inversión de los recursos públicos, de la correcta gestión pública. Lo que estoy haciendo tiene un impacto positivo para el Estado, para las finanzas públicas, etcétera, etcétera. Entonces es muy usual que en los proyectos de gran envergadura pues hayan unos controles mucho más anticipados en materia disciplinaria y en materia fiscal para efectos de observar y ejercer como una veeduría de que una fiscalización, una auditoría de que las cosas vayan ocurriendo como deben ser. Cuando empiezan a hacerse esas auditorías, es bien posible que en principio el investigador empiece a encontrar que algunas cosas están violando o violentando algún principio que se debe tener en cuenta para tomar una u otra decisión, que el procedimiento no es el adecuado, que el proceso no es el adecuado, y todo es susceptible de correcciones o de subsanaciones. Este es un contrato bastante complejo, es un proceso
proceso de selección bastante complejo y es bien posible que puedan estarse advirtiendo ciertas deficiencias que por lo general cuando se están advirtiendo esos controles todo es subsanable. Pero esos hallazgos están relacionados con la licitación o con el funcionamiento. Están hablando de la estructuración y del proceso de selección. Entonces, en relación con ello, de lo que tengo conocimiento y de qué es lo que ha salido en los medios de comunicación, pues la Contraloría está haciendo sus investigaciones, ha advertido ciertas cuestiones en relación con ello y todo pasa por que deba ser correctamente explicado porque puede que el investigador no esté entendiendo como en forma adecuada lo que está sucediendo y pasa porque haya como resultado de la auditoría unas explicaciones que ofrecer por parte del ente gestor y del por qué se están tomando esas decisiones o por qué se está agotando el procedimiento o el proceso de una u otra manera y con eso bastará y otras que en definitiva considere el investigador de turno el de que eso ya se concretó como un hallazgo y que tiene que abrirse necesariamente el juicio de responsabilidad fiscal y en su momento existirán las instancias para presentar los medios de prueba y las explicaciones que sean necesarias. Ello no quiere decir necesariamente que esto tenga implicaciones penales, disciplinarias o patrimoniales, civiles de responsabilidad contractuales a contractuales del Estado, no necesariamente implica ello. Es una investigación en la que hay que ponerle atención a ciertos aspectos, el ente gestor revisará que tiene que entrar a revisar y readecuar de algunas cosas si realmente le abren los ojos y ve que tiene que hacer esa gestión o mejorar su gestión y en otros casos es un tema de simple malentendido o malinterpretación de una auditoría y habrá que hacerle las aclaraciones o las explicaciones al investigador para efectos de que entienda en su justa dimensión qué es lo que está ocurriendo. Ingeniero, ¿es demorado, fácil hacer un metro elevado? Nosotros, porque el tiempo se calcula 4 o 5 años, ¿eso de qué depende de que haya demora o no demora? Hay muchas circunstancias que intervienen en el proceso constructivo, pero haciendo una programación razonable y bien fundamentada desde el punto de vista técnico, de inversión, de recursos, de la plata que va a llegar de la empresa privada, de los bancos mismos, pues la obra no debería tener mayor contratiempo porque está perfectamente determinado ya su corredor. Yo pienso que en la introducción que se hizo sobre todas las expectativas de metro que hemos tenido, invito como ciudadano bogotano que soy, a que le demos impulso a este sistema que es la única forma de mejorar el modus vivendi de los bogotanos y de todos los colombianos que viven en Bogotá, que son bastantes. Ya. Para complementar un poco la respuesta del ingeniero Bateman y doctor Manuel para aclarar un poco eso, esa fue una de las valoraciones precisamente que tuvieron los COMPES de enero y septiembre de 2017 y es que indudablemente dentro del estado de la técnica del arte es más rápido hacer un metro elevado que hacer un metro subterráneo. Por supuesto, claro. En la dinámica de la cuestión, enfrentando las vicisitudes técnicas y de cualquier índole en el día a día, pueden haber variables y pueden existir impactos en tiempo, pero indudablemente una de las valoraciones que se hace en esa materia es el tiempo y en materia constructiva mucho más rápido elevado que subterráneo. Usted ya nos contestó esto, pero hay un televidente, David Romero, que nos pregunta de cuánto tienen que ser los pilotes de profundidad del metro elevado. Usted ya nos contestó. No conozco, pero más o menos promedio, pienso que por lo menos de 40 metros. Por lo menos de 40 metros tendría que hacerse eso. Cada piloto, sí. Bueno, yo quiero preguntarle a usted qué es lo que vamos a ver, si en la eventualidad, ojalá, de que ya se asigna la licitación y empezamos la construcción del metro elevado. ¿Qué es lo que vamos a ver los bogotanos? Pues lo primero, ¿por qué vamos a tener cierres? ¿En dónde y cómo empezamos a...? Lo primero que veremos serán las máquinas que hacen la cimentación, o sea, los pilotes. Sí. Entonces, ¿traen los pilotes hechos o los hacen no, ahí? los pilotes seguramente se hacen acá. Son pilotes fundidos en el sitio, seguramente. En cada sitio le hacen. Cada sitio se hace. Lo van haciendo los pilotes. Entonces después los y después hacen de que se hacen, el sistema de cimentación viene detrás, el sistema ya de columnas, entonces se van haciendo los bastones, las columnas, y luego se va haciendo la tercera etapa, que es ya el cajón donde va a ir el sistema con todos los métodos que explicó el doctor Oliveros arqueados hacia arriba para que el suelo suba. Van a haber unos sistemas de amortiguación muy interesantes. Estamos ante tecnologías de punta muy avanzadas en el tema de los amortiguadores en puentes. Un caso en Bogotá, en Colombia reciente,
fue el puente que llaman de La Paz, allá en la salida de Cartagena hacia Barranquilla, Sí. que se hizo con un sistema consecutivo, que iba adelante la máquina piloteadora, enseguida la máquina constructora de pilotes, enseguida la máquina colocadora de las vigas y enseguida lanzamiento. el puente. Ahora, allá estaba libre, allá no había comunidad. Entonces, aquí ¿Todo estamos- se trabaja al tiempo o se va haciendo por todo, partes? todo el tiempo. El de Cartagena fue todo el tiempo, pero Porque en no había orden. comunidad. Porque no había comunidad, pero en orden. Se va Indudablemente yo no puedo hacer las vigas antes de la cimentación, ni puedo hacer las columnas antes de la cimentación. No, pero digo yo, se abre allá en Bosa y se abre En la 72. en la 72. Habrá que ver cuál es la Habrá que estrategia ver cuál es el constructiva. programa que van a Es presentar correcto, el la viernes. programación, la estrategia constructiva para determinar cómo, en qué sectores van abriendo frentes de obra, lo que se denomina frentes de obra, y Entiendo con que, base en eso entiendo van que uniendo. unos muy buenos puntos adjudica la licitación a quien presente el programa constructivo más amoldado a las necesidades de la ciudad. Ah, por velocidad. En el Entonces costo. hay un puntaje importante a ese sistema A ver, constructivo. entonces cuando le dicen a uno que falta ingeniería de detalle, la respuesta es sí, señor. Efectivamente falta ingeniería de detalle porque la ingeniería de detalle la tiene que entregar el concesionario, el que se le entregue. Así es. La ingeniería de En detalle cualquiera de los dos. en Sí, cualquiera de- subterráneo cualquiera de los dos, o cualquiera de los dos. elevado. Será más compleja la la subterránea, ingeniería de evidentemente. detalle siempre estará presente hasta que la obra termine. Así es. Nunca podremos aislar a la ingeniería de la obra. Bueno, entonces esto quiere decir, ¿ustedes creen que, bueno, si se asigna el metro, Manolito, que tiene tanta vida por delante, que es tan joven, alcanzará a montarse en el metro? Sí, con que sobrado. mis nietos monten. Queda uno contento. Pero nosotros lo alcanzaremos a ver. Sí, yo creo que sí, indudablemente, si se adjudica, y ya hay que dejar esta discusión de lado, creo que es una discusión más política que técnica, económica y jurídica, ya creo que eso está zanjado y está tremendamente evacuado, y yo creo que ya debemos están pensando en la línea del metro número 2. En la línea 2, ahí sería. 8 de la mañana, 1 minuto, ingenieros, muchísimas gracias. A usted muy amable por la Abogado, invitación. qué Un gusto estar placer, acá. qué cosa tan interesante. Aprendimos. Aprendimos muchísimo. Por supuesto, para ustedes es una explicación a nosotros, que somos bastante Limitaditos, como sí, dice. limitaditos en la materia. Entonces, esa era como la idea. Muchísimas gracias, A ustedes bienvenidos. muy amables por la invitación y con mucho gusto para otra ocasión. Así es. Esa es la Muchas idea. gracias, Manuel. Vamos a una pausa, tenemos mucho más para compartir con ustedes en Despierta Bogotá.